a la etapa de distribución, donde tratamos de explicar lo que nos hace elegir una zona como destino. Esta etapa ocurre después de la etapa de generación, así que ya sabemos cuántas personas se atraen y se generan en cada zona. Y hay otro parámetro que vamos a tomar en cuenta, es si yo sé que hay empleos aquí en esta zona y en otra zona y en otra zona, ¿qué va a hacer que yo escoja una de estas? Muy ciertamente voy a escoger la más cercana de todas, si tengo la posibilidad de escoger. Entonces vamos a usar una fórmula de este tipo para el flujo de tránsito entre la zona I y la zona J. Tenemos un parámetro K. Y después, en el numerador, las emisiones de la zona de origen, las generaciones de la zona de origen, las atracciones de la zona de destino y una función que depende del costo para ir a esta zona. El costo, empleo aquí la palabra en el sentido general, es el costo generalizado, es decir, la suma del costo del desplazamiento con el tiempo del desplazamiento, que multiplica el valor del tiempo y hasta qué punto me molesta desplazarme. Eso lo explicaré un poco más, lo que es el costo lo explicaré un poco más en la etapa de elección modal y la etapa de elección del itinerario, pero podemos para esta etapa suponer que el costo es el tiempo, por ejemplo. Cuanto más, o la distancia, cuanto más lejana una zona, cuanto menor la probabilidad que yo me desplace a esa zona. Esto es un modelo simplemente coercido, es decir, que vamos a querer que coercido se entiende, o hay otra, no, it's a constraint en inglés, y es que vamos a imponer que la suma de los flujos generados por cada zona esté igual a las emisiones de esta zona. Es una constraint, restringido. Es una restricción sobre la suma de las emisiones de una zona. Eso como condiciones de borde, ¿no? ¿Cómo? Como condiciones de borde. Sí, eso es. Es exactamente eso. Es una condición de borde. Así se... De borde. De borde. Okay. Sí. Es así. Si entendemos lo que es una matriz de desplazamientos, por ejemplo, ¿sí? Si tenemos dos zonas, y en la zona A, de la zona A salen 100 personas. ¿Qué? ¿Qué puedo ver? Póngase aquí. Es para que esté grabado. Sí. Y de la zona A salen 100 personas y llegan 50. Y de la zona B salen 50 y llegan 100. Esto puede llegar a... Esto es la generación, ¿ok? Puede llegar a varias distribuciones
podemos tener todas las personas que salen de la zona A, que van hasta la... Aquí son las orígenes y aquí destino. Así que podemos tener 100 personas que salen de la zona A para la zona B. Y después 100 personas 50 personas que salen de la zona B y que llegan a la zona A. Y aquí nada. Pero también podemos tener de las 100 personas que se desplazan iniciando en la zona A, la mitad que se queda en la misma zona y la mitad que se desplaza a la zona B. Y después de la zona B, las 50 que salen de la zona B, todas se desplazan dentro de la zona. Y después 50 y después nada. Aquí también creo que funciona, ¿no? Aquí tenemos de la zona A como origen 100 personas que salen, estas, y como destino 50 que llegan. Y en cuanto a la zona B, como destino 100 personas que llegan y 50 personas que salen. Vemos que esto son las condiciones de borde de esta matriz. ¿Por qué son los bordes? Cuando son las sumas por columnas y líneas. Volvemos al grano. ¿Hay preguntas en cuanto a la distribución? Bueno, en cuanto a esto. Ya. Esto lo que les enseñe es una distribución doblemente restringida. Es decir, que queremos que las emisiones estén iguales al modelo de emisión y que las atracciones también estén iguales a este modelo. A veces no usamos esta restricción y solamente usamos una restricción sobre las emisiones o ninguno de los dos. Lo que, sí, como decía, queremos que las personas se desplacen no demasiado lejos de su casa para reflejar la realidad. Y entonces tendremos que usar una función del costo para que la probabilidad que las personas se desplacen de una zona a otra baje cuando la distancia entre las dos zonas aumenta. Hay varios tipos de función que llamamos de resistencia, porque es o de molestia de la gente. Podemos usar una función potencia, o es puramente el costo con una potencia, o una función exponencial del costo, o un producto de los dos. Depende. Me gustan más las funciones que son estrictamente crecientes, no sé si se... crecientes, ¿sí? Que sé que la función f será estrictamente... No, me da igual que sea exponencial, pero quiero que cuando el costo, el tiempo o lo que sea aumenta, quiero que la molestia aumenta también. De esta forma, que puede ser exponencial o una potencia o lo que sea, pero yo quiero que aumenta siempre. No claro, aquí no es proporcionalmente. No es proporcional aquí, es exponencial. Pero lo que no me gusta y que a veces se usa son funciones así.
funcione como que desvalorice, sino que que te dicen que, bueno, a la gente menos les molesta desplazarse hasta este punto que quedarse en su casa. Y esto, bueno, a mí me parece extraño, me parece raro, pero a veces cuando tú tratas de hacer la calibración de la distribución y que tú usas este tipo de productos de funciones, tú puedes llegar a este tipo de función que a mí no me gusta, porque no veo una razón para que la gente prefiera desplazarse más lejos. Para mí la sola cosa importante es que esto sea siempre creciente. ¿No? ¿Creciente se dice o hay otro Sí, tema? sí. No, está bien dicho. Está bien. Sí. Llamamos estos modelos con esta forma de modelos gravitario, porque, o gravité en francés, pero en español no sé. Modelos Gravitario. gravitacionales. ¿Cómo? Gravitacionales. Gravitacionales, porque es como la ley de la gravitación Gravedad. universal, Mientras más de la gravedad, sí. Y el coeficiente de 2 funciona bien. El tiempo a la potencia de 2 funciona bien. En cuanto a la calibración, hemos visto que para la generación la fuente principal de calibración es la encuesta de movilidad, y lo hacemos también para la distribución de usar la encuesta de movilidad. Sin embargo, no tenemos como a la etapa de generación esta representatividad estadística al nivel de las zonas. Si por ejemplo he encuestado, bueno, 10.000 habitantes en 200 zonas, voy a tener 50 ¿no? ¿Es esto? Sí. 50 personas por zona, y eso me podría servir para la generación la significatividad, no sé cómo se dice, la representatividad estadística de 50 personas puede servir a la etapa de generación, pero cuando lo usamos a la etapa de distribución, no tenemos 50 zonas o 200 zonas que comparar, tenemos 40.000 OD, y no podemos comparar origen-destino por origen-destino los modelos, los volúmenes modelizados y los volúmenes encuestados, porque hay muchas celdas de la matriz donde la encuesta nos va a dar 0 desplazamientos, y no podemos decir que no está bien calibrado por eso. No podemos comparar OD por OD los volúmenes. ¿Se entiende esto? La diferencia que hay entre la calibración de la etapa de generación y distribución. ¿Pero qué hacemos entonces con la distribución? ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que buscar otros indicadores que sean más agregados para que la representatividad estadística de la encuesta sea satisfactoria. Y para estos indicadores vamos a comparar los volúmenes, para estos indicadores vamos a comparar lo modelizado con lo encuestado. Un que se usa mucho es la distribución por clase de distancia. Vamos a comparar para cada clase de distancia los volúmenes distribuidos por nuestro modelo con el número total de desplazamiento de la encuesta. En esta parte, lo de delta y Earth no nos interesa. Lo que nos interesa es el volumen distribución, que es el volumen del modelo, y el volume control, que es el volumen de control, es decir, el volumen de la encuesta. Vemos que para los desplazamientos con una distancia de 1 kilómetro, tenemos
como 25.000 volúmenes en nuestra distribución y como 26.000 en la encuesta. Para los desplazamientos de 2 kilómetros tenemos casi 10.000 desplazamientos en los dos. Y vamos a cambiar los parámetros de la ley de la ley gravitacional, por ejemplo la potencia de la ley gravitacional, hasta que estas dos curvas estén muy parecidas. Solamente tenemos uno o dos parámetros. En la ley gravitacional solamente tenemos uno, que es la potencia. Y vamos a buscar la potencia que minimice la diferencia entre las dos distribuciones. La diferencia es lo que vemos aquí abajo, que es delta y Earth. Y bueno, la verdad es que no solamente tenemos el parámetro de la potencia, también tenemos el parámetro de la distancia intrazonal, porque dentro de una zona la distancia no es nula y hay personas que se desplazan, pero no es nula la distancia dentro de una zona, pero tampoco la conocemos, porque hemos dicho que una zona es un puro centroide, es un punto, y la distancia dentro de un punto es nula. Así que tenemos que hacer una hipótesis en cuanto a esta distancia, y de esta hipótesis nos va a ayudar a hacer la calibración de la distribución. Hay otra cosa que podemos comparar. Pero eso lo vamos a hacer con una minimización, o sea, con una ecuación de minimización. No, sí, tú lo puedes hacer así, ¿Vale? o tú lo puedes hacer a la mano. Y es que si gráficamente, tú dices. sí, O sea, ir cambiando y ver cómo va variando. gráficamente o apuntando, por ejemplo, hay una manera de medir cuantitativamente la distancia entre estas dos curvas. Si tú sumas el parámetro Earth, que es siempre si tú sumas la valor absoluto de Earth, tú tienes la distancia entre las dos distribuciones y tú vas a apuntar siempre para cada parámetro la suma de Earth, y después tú vas a escoger el parámetro que minimice Earth. Es una manera de hacerlo. Tú puedes hacer automáticamente todas las distribuciones para varios parámetros y después mirar la tabla y ver lo que minimice Earth. Es lo que hice esto es el de Santo Domingo y lo hice con este sistema. Pero la minimización fue manual, digamos. Les probé todas y busqué la que me gustaba mejor. Y también tú tienes que ver que la potencia no sea tonta tampoco y que la distancia intrazonal no sea de 5 kilómetros. Entonces es algo que tú haces manualmente, más o menos. Pero entonces, ¿quién es Earth en la expresión? Earth, aquí Earth es la diferencia entre los dos. Pero es un parámetro de un algoritmo de medida de la diferencia entre dos distribuciones que se llama Earth Moving Algorithm, el algoritmo de desplazamiento de Tierra, y que te permite medir la diferencia entre dos distribuciones. No voy a explicar lo que es Earth Moving Algorithm aquí, sí, pero si quieren saberlo después, cuando termine, lo hago. Pero ¿cuál es la diferencia entre Earth y Delta? Es que delta es la diferencia para esta columna, y por ejemplo aquí la diferencia entre los dos es muy pequeña, así que vemos que delta es muy pequeña, pero como aquí tenía Earth que era grande y que aquí tú conservas, es como si ahora se lo explico. Yo conservo el anterior. Como Earth Moving Algorithm es
es la distancia que tú tendrías que caminar con tu saco de tierra si tú tuvieras que desplazar esto que te sobra aquí hasta donde lo puedas poner en las otras columnas. Así que aquí me voy con esta parte, que es Earth. Aquí sigo con mi tierra porque no puedo ponerla aquí. Aquí veo que aquí había demasiado naranja y aquí me falta naranja. Así que la tierra de aquí la voy a poner aquí para completar las distribuciones. Me quedo sin nada. ¿Okay? Y me queda poco. ¿Okay? Eso es el algoritmo que mueve su tierra. Bueno, otra cosa que podemos comparar es a un nivel agregado de zonas los volúmenes distribuidos y encuestados. Por ejemplo, vamos a ver para el volumen de intercambio entre Distrito Nacional y los Alcarrizos. Sé que voy no sé, por ejemplo, a generar tanto y bueno, voy a encuestar tanto y modelar tanto. Y para Santo Domingo, con Distrito Nacional, voy a modelizar tanto y encuestar tanto. Es un poco una regresión como la vimos en la etapa de generación. Es la misma cosa, sino que lo hacemos con la SODE y con macrozonas para que no tengamos demasiados números, demasiados puntos, y para que los volúmenes de intercambio entre las macrozonas sean representativos a nivel estadístico. Aquí he representado para cada zona de origen y cada zona de destino. En azul los volúmenes modelados y en rojo los volúmenes encuestados. Y vemos que aquí hay un círculo azul que alrededor del círculo rojo, porque he modelado más que he encuestado. Y en este caso es el contrario, hay un círculo azul que no ven, rojo que no ven bien alrededor del círculo morado, porque he encuestado más que he modelado. Pero la mayor parte de los círculos son morados, porque es una mezcla de azul y rojo, porque he modelizado y he encuestado el mismo volumen. Estas dos cosas son las mismas, es solamente para verlo de otra manera. Así que bueno, aquí voy a buscar una regresión satisfactoria y sobre todo que los volúmenes sean iguales. Es otra manera de comprobar su calibración de la distribución. Esos datos de la muestra que tú estabas mencionando, ¿están ya magnificados? ¿Cómo? Ah, sí. Sí. Ok. Sí, porque Sí, eso sí, lo porque- entendí. Claro que son... O sea, Claro, porque ponderado quiere decir. Está ponderado, o sea, ya no tú hiciste 50, pero ahí Sí, yo lleva la 50 población. gente, Sí. 2000 personas. Ajá. Ah, ok, ok, ok. ¿Desde qué pasa? Claro. Otra cosa que, bueno, una vez que tenemos una distribución en situación de tal año y que queremos hacerla crecer hacia otro año, podemos usar el algoritmo fractal, que es un crecimiento de esta matriz, pero con condiciones de borde diferente, que no son las sumas de las columnas y líneas, sino las previsiones de atracciones y emisiones de las zonas. Esto es la matriz actual. Sé que coherentemente con el crecimiento de los empleos y de la población, las atracciones y las emisiones van a crecer. Así que en el futuro
voy a tener que cambiar un poco la matriz para que respecte estas nuevas condiciones de bordo. Y hay un algoritmo que va a cambiar los parámetros de la matriz para que respecte estas condiciones. Esto se llama el modelo fratal y es un algoritmo iterativo que va a empezar con la multiplicación de todas las líneas y después todas las columnas y después todas las líneas y hacer otras iteraciones para que respecte cada vez las condiciones de bordo. Porque cuando voy a multiplicar todas las columnas de una vez para que respecten las atracciones y después no van a respetar las generaciones, tendré que multiplicarlo otra vez y después no van a respetar las atracciones. Por favor, y así es. Vamos, dijimos que en media hora no terminamos. ¿Es así? Hasta que no voten. Hasta que no vote. Es que